Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos rogarte esta noche, Señor, que por favor tengas misericordia de nosotros, que, Señor, en el nombre poderoso de Jesús sea tu palabra corriendo, como dice, como ese río dentro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que, por favor, Señor, nos permita presentarnos, dice tu palabra, como esa olor fragante que en el nombre de Jesús, Señor, seamos como familias, como matrimonios, como hijos tuyos, Señor, ese olor fragante y grato, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca, Señor, queremos agradecerte porque somos tus hijos, Señor, somos guiados por tu Espíritu Santo. Queremos rogarte y pedirte que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea tu Espíritu Santo en esta noche. Señor, queremos agradecer la oportunidad, agradecer por este país, agradecerte por esta ciudad, agradecerte por las personas, Señor, que de una u otra manera se conectan y están pendientes, Señor, de tu palabra. Hoy, más que nunca, Señor, queremos rogarte, pedirte que sea grabada en el corazón de mis hermanos esta palabra, que quede cincelada, Señor, como ese martillo que golpea la roca. La palabra dice que es como el martillo que golpea la roca, que este año del retorno, Señor, es un año en el cual nosotros tenemos mucha expectativa, mucha expectativa. Queremos retornar, Señor, aprender a retornar al principio, aprender a retornar a ese lugar, Señor, de encuentro contigo, al primer amor, al servicio, retornar a la iglesia, retornar a muchas cosas, Señor, que en el nombre de Jesús, solo por tu Espíritu pueden ser. Te ruego que quites todo impedimento, que quites, Señor, también toda situación de estorbo. Te ruego, Señor, por la vida de Aarón Casares, Señor, para que en el nombre de Jesús tú puedas sanarlo, tú puedas restaurarlo, Señor, allá a la familia Casares, Señor, al pastor Jorge, la pastora Cristina, sus hijos, para que en el nombre de Jesús les des fortaleza y les ayude, Señor, a salir de todas las situaciones que ellos están enfrentando. Te pido por sus vidas, la pastora Yulisa, Señor, hasta España también, y todos aquellos enfermos, el huérfano, el pobre, la viuda, los privados de libertad, Señor, aquellos que tienen algún tipo de dolencia, te pido por ellos. Te ruego por Colombia, por Honduras, Señor, y cada país hasta donde llega esta señal. Gracias, Cristo. Esta noche dame una unción magisterial, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús, esta unción no solo sea magisterial, sino que apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, esta noche. Miren, esta noche con la ayuda del Señor quisiera, pues, desarrollar un tema eminentemente de la escuela doctrinal, porque como ven ustedes ahí, quisiera hablarles del bautismo del Espíritu Santo. Fíjense que normalmente nosotros siempre estamos expectantes para recibir una palabra, y yo creo que aún en la enseñanza el Señor nos va a trasladar una palabra y nos va a hablar al corazón en esta noche. Así que yo espero que tome papel y lápiz porque es bien importante que usted entienda. Mire, nosotros anhelamos muchas cosas, pero creo que algo que hay que hacer más énfasis en este último tiempo para la iglesia es en la doctrina. Entonces, nosotros somos un ministerio en el cual somos prosperados por la palabra. Así que, sin más preámbulos, hermanos, voy a iniciar porque sí, el tema tiene mucho que sacarle y vamos a entrar de lleno al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, miren, no podemos, ok, el domingo tal vez es una continuación de lo que les hablaba el domingo. El domingo les hablaba así rapidito, tal vez para hacerle nada más un recordatorio. El domingo les decía que el nuevo pacto que Cristo estableció a través del amor del Padre hacia nosotros, ese nuevo pacto venía con nuevas promesas. Y una de las promesas no solo es la vida eterna, sino que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Esa es la promesa del Padre que la cumplió a través del Hijo. Entonces, mire, nosotros no podemos ser parte de esa promesa del Hijo en cuanto a su venida, porque, mire, la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Una de las promesas del Hijo, le mostré 6, 7 el domingo, pero una de las promesas más hermosas es en cuanto a su venida, que es lo que nosotros como iglesia esperamos.
Entonces, si nosotros no estamos llenos o no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, entonces corremos el riesgo de no estar listos, es decir, de desenfocarnos, de ver para otro lado en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, entre otras cosas, dice que iba a restaurar todas las cosas. Entonces tenemos que estar preparados y esa preparación solo la hace Cristo a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es ese poder que viene de lo alto para prepararnos, para conocer más al Señor, para amar más al Señor. Entonces es bien importante el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, nosotros que queremos ser restaurados cada día, las familias que quieren ser restauradas cada día, solo por el Espíritu Santo les dará todos los recursos para que lo puedan hacer. Entonces, le decía, entonces no pierda de vista, ¿cuál es la promesa del Padre? Es el derramamiento del Espíritu Santo, ya lo vamos a ver ahí. ¿Cuál es la promesa del Hijo? Es que estemos listos para su venida, entre otras. Le hablé de 7 el domingo, entre otras. Pero entonces, esta promesa de ser restaurados es para que realmente la promesa, que más que la promesa es la labor, entre otras, del Espíritu Santo, es restaurarnos. ¿Para qué? Para que estemos preparados y cumplir la promesa que ya el Padre y el Hijo establecieron para nosotros como iglesia. Entonces, entremos de lleno a esto, hermano, porque dice Marcos 1:7. Usted lo puede ver ahí, así que le voy a rogar algo. Este tema es bien importante, hermano, no que los demás no lo sean. Es un tema doctrinal un poco fuerte. Cuando le digo un poco fuerte es que solo por el Espíritu, y quisiera orar por los que están conectados para que lo podamos entender por el Espíritu. Así que, Padre, yo te ruego que todos aquellos que están conectados junto con mi amada y tu servidor, Señor, y todos los que van a ver este mensaje, lo podamos entender por tu Espíritu Santo. Dame a mí, Señor Espíritu Santo, una unción magisterial, que sea por tu propio Espíritu. Pero también, Señor, te ruego que por tu Espíritu Santo le des revelación a mis hermanos, sabiduría. También yo necesito revelación y sabiduría. Por favor, Señor, para poder trasladar este mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Pero sobre todo a ti, gracias, Espíritu Santo, porque sé que en este momento estás llegando ahí a los hogares, a cada uno de nosotros, los que estamos conectados, para poder traer revelación sobre este tema. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Entonces, veamos lo que dice Marcos 1:7. Y predicaba diciendo, viene tras de mí. Aquí está hablando Juan el Bautista, es como la preparación. Recuerde que Juan el Bautista es hijo de una promesa que le dieron a Elizabeth y a su padre, no recuerdo cómo se llama en este momento. Entonces, ellos servían al Señor, pero eran estériles. Entonces viene Dios y les dice, les voy a dar un hijo. Entonces, dice Juan el Bautista cuando ya nace y comienza a desarrollar su ministerio, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, y a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El siguiente versículo dice de esa manera. Dice, yo a la verdad, esto está diciendo Juan el Bautista, yo a la verdad os he bautizado con agua, no pierda de vista eso, agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí es bien importante, mire, Cristo, es decir, el Padre, perdón, en este caso el Señor, no hace una separación de cosas, sino que lo que hace es complementar. Porque cuando la palabra dice en los evangelios, dice, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice, ríos de agua, mire. Que eso era, dice, refiriéndose a la llenura del Espíritu Santo que íbamos a recibir. Entonces, Dios lo que hace aquí a través del apóstol, o en este caso el profeta Juan, o Juan el Bautista, es que lo que él dijo, él lo cumplió. ¿En qué sentido? Que él al ser bautizado en agua, lo que estaba diciendo es, yo me sumerjo en lo que lo voy a sumergir a ustedes. Eso es una figura muy hermosa. Entonces Cristo se sumerge en el agua y es bautizado. Y nosotros también somos sumergidos en el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, al igual que Juan, ser sumergidos. Entonces, aquí está hablando Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algo muy bonito. Juan ministraba con agua, pero Cristo ministraba con fuego. Porque dice ahí, Él lo bautizará con Espíritu Santo. Otra versión dice Espíritu Santo y fuego. Entonces le repito eso. Juan, su ministerio, es decir, el bautismo de Juan era con agua, su ministración era con agua. Pero Cristo, nuestro Señor, su ministración era con fuego.
Lindo, ¿verdad? Lindo. ¿Y cómo se complementan? Cuando dice la palabra, se lo repito, que dice que el que cree en mí, entonces creer en Cristo, me trae a mí un beneficio o una manifestación, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto se refería a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Cristo es ministrador de fuego. Entonces debemos dejar bien establecido que el que bautiza con Espíritu Santo es el Señor, es decir, es Cristo. Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba con agua. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, mire, hay labores que el Señor delega en sus ministros, en personas como usted y como yo, comunes y corrientes. A veces no preparados, pero el Señor nos delega funciones. Qué lindo, ¿verdad? Y que en el nombre de Jesús seamos siempre instrumentos útiles para Él. Entonces, ¿qué hace Él? Pero esta delegación no se la traslada a otro, porque el bautismo del Espíritu Santo y fuego lo hace el Señor Jesucristo. Marcos 1:8. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios nos está llamando a que entendamos que él ya lo había profetizado. Entonces aquí, para nada más ponerlo en contexto, vemos que Juan dice, no, viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo. Yo lo bautizo para arrepentimiento de pecado, pero aquel lo bautizará, dice, para no solo arrepentimiento de pecado, sino con Espíritu Santo y fuego. Eso ya estaba profetizado, él es el que lo hace. Veamos lo que dice Hechos 1:3. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles, mira, apareciéndosele. Entonces, tal vez no quisiera hacer mucho énfasis aquí, porque sí quiero ahondar más adelantito en la parte toral, es decir, la parte principal de esto. Entonces, aquí en Hechos 1:3, nada más le estoy mostrando lo que ya se había profetizado sobre el Señor Jesucristo. ¿Quiénes habían profetizado? Los profetas. Y Cristo dice, a estos también, después de su padecimiento, es decir, a sus discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Entonces Cristo les estaba diciendo, yo voy a morir, les había dicho, voy a morir, voy a resucitar al tercer día y voy a ascender al cielo. Pero antes de eso, los voy a habilitar, les voy a dar el investimiento que les hablaba el domingo de su espíritu, es decir, el poder que viene de Dios para transformar vidas. Sé que eso es lo primero, ya lo vamos a ver. Entonces, apareciéndoseles durante 40 días y haciéndoles y hablándoles, perdón, de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, Cristo comenzó a hablarles del reino de Dios. Pero miren, aquí hay algo bien interesante. El Señor les había dicho, nos vemos en el aposento alto en Jerusalén. Aquí está hablando del Pentecostés, es decir, ¿cuándo ocurre esto? La promesa del Padre ocurre 50 días después de que Cristo resucita. Y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén. Aquí le está hablando Cristo a sus discípulos, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces, Cristo de manera personal se encargó de darle instrucciones a sus discípulos diciendo, después de que yo muera, voy a resucitar, pero necesito que vayan a Jerusalén, que vayan al aposento alto y que estén todos unánimes y ahí nos vamos a ver. Entonces, aquí es donde dice, mire, Hechos 1:5, pues Juan bautizó con agua, Juan ministraba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, aquí nada más es para que usted y yo entendamos que esto ya había sido profetizado, que era la promesa del Padre. Entonces acuérdese, para que vayamos ahí trabajando, porque es doctrinal, hoy es meramente doctrinal, es como una escuela a la cual nos vamos a someter en esta noche. Entonces, mire, la promesa del Padre, y voy a ser reiterativo para que usted agarre ahí la parte importante de esto. La promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. La promesa del Hijo, le enseñé 7 el domingo, pero me quedo con la del Espíritu, perdón, con su venida, porque el Espíritu Santo lo que hace es decir, Cristo a través del Espíritu Santo, el poder que le ha conferido, nos prepara para que nosotros estemos listos para su venida. Eso es lo que les quiero trasladar. Ahora, hay tres posiciones que nosotros tenemos que tener bien claro en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Si usted está anotando ahí, ponga, hay tres posiciones que yo tengo que tener en mi relación con el Espíritu Santo. Es decir, tres posiciones que usted y yo tenemos que manejar en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. La primera es, ahí está, nuestra relación con el Espíritu Santo. Estas son las tres posiciones. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros. Juan 16:8. Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto yo voy al Padre, dice, perdón, de justicia por cuanto yo voy al Padre para declararnos justo a nosotros, y de juicio porque el enemigo ha sido vencido. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es con nosotros? La primera etapa es cuando nos convence. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Usted tal vez ahí está con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su abuela, con su mamá, con alguien. Si está solo, pues está con el Espíritu Santo. Pero estar con alguien es estar a la par de alguien, estar con él. Entonces, la primera parte de la relación nuestra con el Espíritu Santo es estar con Él. ¿Para qué? Para convencernos. Entonces, el Espíritu Santo con nosotros es la etapa del convencimiento. ¿Pero qué convencimiento? Del pecado que cometemos, de que tenemos que ser justos y que también hay un juicio. Y este juicio, acuérdese, parte de ese complemento, el juicio antes era diferente porque era un juicio que había que esperar si Dios perdonaba. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, en el nuevo pacto, bajo mejores promesas, dice que no, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede. Entonces, la labor del Espíritu Santo es con nosotros, es para convencernos, hermano. Entonces, eso es algo hermoso. Pues es ese remordimiento que usted siente, esa inquietud que usted siente y dice, no, no estoy bien, creo que debo mejorar. Entonces, la primera etapa es cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso nosotros, por eso las personas, le doy un consejo, no es usted que va a convencer a su mamá, no es usted que va a convencer a su papá o a su jefe o a sus compañeros de trabajo o al vecino o a aquella persona que usted ha estado tratando de llevarle el mensaje, es el Espíritu Santo. Entonces, un consejo es, cuando usted vaya a hablarle el mensaje a alguien, ore y diga, el Espíritu Santo, háblale tú, porque quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, es decir, el que toca el corazón. Entonces, la primera posición es con nosotros. La segunda posición es en nosotros, ya es dentro de nosotros. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino que estáis como, solo déjenme adelantar algo aquí. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, mire, aquí hay algo, por eso le digo, escúcheme lo que le voy a decir y ponga, ponga pausa en lo que va a hacer para escucharme. Mire, ¿no le llama la atención que aquí hay, perdón, si me conseguís agua, por favor, no le llama la atención que aquí hay dos espíritus? Ahora, no lo quiero confundir. Póngame atención porque esto es bien, no es delicado, sino que algo hermoso, para que vea la dimensión, cómo opera Dios, cómo nuestro Señor no solo nos escoge, sino que nos enseña. Mire, si usted lee ahí Romanos 8:9, ahora, ¿dónde comienza todo? Acuérdese, se lo he dicho, no hasta la saciedad, pero usted ya lo debería de saber. Entonces, cuando vemos allá Efesios 1:13, dice que cuando creemos y cuando escuchamos y creemos, gracias, el mensaje de salvación, somos sellados. Entonces usted ahí es sellado, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros? En que nosotros no estamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Entonces, mire, aquí hay algo bien interesante. Dice, si no en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios, habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y usted dirá, bueno, pastor, mire, esto es como a esto nosotros en Ebenecer le llamamos como un parto gemelar, es decir, son gemelos. Ojo, ¿verdad? No es que son dos espíritus, no, no, estoy hablando del Espíritu Santo. Mire, entonces mire qué pasa. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿ok? Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Cristo es como la dimensión en donde el Espíritu Santo opera para que nosotros seamos perfeccionados. Es decir, Dios nos da esa alternativa para que nosotros vayamos seguros hacia la promesa y hacia lo que Dios quiere dar. Entonces le repito, la promesa del Padre, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, no que el Espíritu de Cristo no lo sea, no, no. Cuando ahí dice el Espíritu de Cristo es como la dimensión en donde va a operar, como cuando usted le digan, mire, usted puede caminar de aquí hasta aquella cuadra, pero de ahí no pase. Bueno, precisamente eso es.
Eso es lo que el Señor hace, es como un parto gemelar. Entonces, recibimos dos espíritus. Ahora, ojo, ¿verdad? Recibimos dos espíritus, pero es uno solo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así, pastor? Recibimos el Espíritu Santo, pero también recibimos como el manual en el cual el Espíritu se va a mover en nosotros, en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos dar la talla, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, es como el modelo de vida, eso es, esa es la mejor palabra. Entonces, el Espíritu de Cristo es como el modelo de vida que usted y yo vamos a seguir por el Espíritu Santo para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, yo espero que me haya dado a entender. Esto es en nosotros. ¿Para qué? Para que demos la talla, para que usted y yo sepamos que vamos a ser habilitados, que vamos a ser de bendición y que estamos siendo de bendición. Y la tercera posición es sobre nosotros. Entonces es con nosotros para convencernos de pecado, justicia y juicio. En nosotros para que, mire, es que la gente, aquí es donde está lo bonito, la gente quiere la llenura del Espíritu para echar fuera demonios, para sanar, para que vean, aquí yo tengo el poder, yo soy todopoderoso. No, no, es parte de, pero ¿sabe para qué es? En nosotros, para que nos dejemos formar, para ser usados, para evangelizar, para ser usados por Dios, pero sobre todo para ser transformados y llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo primero. Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, sobre nosotros, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ahí lo ve usted, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire, aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, se nos implanta una especie de receptor, un receptor, un receptor espiritual. Por eso necesitamos ser bautizados, es decir, ser plenos en el Espíritu, ser plenos, ser llenos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Señor lo espiritual es de su Espíritu al Espíritu Santo. No es de la carne al Espíritu, no, porque la carne y el Espíritu no se llevan. Entonces, por eso nosotros necesitamos con el Espíritu, con nosotros, ¿para qué? Para convencernos, en nosotros, para enseñarnos a llevar, a ser parte de la estatura del varón perfecto. Y sobre nosotros, ¿para qué? Para ser habilitados. Pero para ser habilitados, ¿para qué? Para ser testigos. Eso es lo primero que el Señor nos lleva. Básicamente, haciendo una especie de resumen, es así, miren. Con nosotros es como estar en el atrio. Ahí nos avisan. En nosotros vamos avanzando, que es como parte del lugar santo, y sobre nosotros es como el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo ideal ahí? Es que esté sobre nosotros, es decir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, lo que les hablaba el domingo, de la investidura. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que nosotros necesitamos. Entonces, estas son como las facetas de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si usted le quiere poner un título ahí, no sé si le quiere tomar foto, esas son las facetas de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, todo cristiano debe experimentar estas facetas, fíjese. ¿Por qué? Porque nadie que no es bautizado puede dar fruto, fíjese. Por eso a algunos les cuesta dar frutos. Y usted dirá, pastor, pero usted me dice que en Efesios 1:13 yo tengo el Espíritu. Sí, pero no ha sido bautizado. Es que mire, por eso voy despacio, porque este tema es un tema bien importante, para que podamos entender por qué a veces no se dan las cosas en nosotros. Entonces, mire, nadie que no es bautizado por el Espíritu Santo puede dar frutos. No, y usted dirá, no, pastor, yo estoy dando frutos. Sí, pero revise qué tipo de frutos da. Entonces, nadie se hace efectivo en los dones, porque nosotros recibimos dones y frutos. ¿Ok? Primero dones y luego frutos. Pero podemos tener dones, pero no somos efectivos porque no hemos recibido el poder, es decir, del Espíritu Santo sobre nosotros. Es decir, no hemos sido bautizados. Y ya se va a dar cuenta, mire, este tema a mí me puso a reflexionar nuevamente, porque aunque es doctrinal, ya lo habíamos dado quizás en algún momento, pero me puso a reflexionar, digo yo, ahora entiendo por qué a veces no somos efectivos con el don, porque nos falta el bautismo, nos falta la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, miren cómo se lo explico de esta manera mejor.
Entonces, mire, el bautizo del Espíritu Santo es una especie, ahí está bien clarito, ahí está bien clarito. Entonces, los frutos es lo que somos, es decir, nuestra identidad, pero los dones es lo que hacemos. Entonces, viene Dios y dice, te doy dones para que hagas. Entonces, siendo llenos del Espíritu, vamos a dar frutos. Y eso se llama tener una identidad en Cristo. Entonces, los frutos es la evidencia. Aquí está lo hermoso, mire. Ok, ¿qué hace el Espíritu Santo? Recuerde, Efesios 1:13 ya lo tenemos, es el sello. Entonces, Efesios 1:13 es el sello de que usted y yo le pertenecemos a Cristo. Vamos bien. Hechos 1:8 nos indica que con esa llenura y en ese proceso, Dios, el Espíritu Santo nos da dones. Acuérdese los 18 dones, pero sobre todo los 9 primeros. Los don de lengua, discernimiento de espíritu, profecía, don de dar, don de hacer milagros, don de fe y todas las que usted conoce. Entonces, esos dones Dios nos lo da. Puede ser que usted tenga algunos, espero que en el nombre de Jesús los tengamos todos, eso sería lo ideal. Pero ¿por qué no fluimos en el don? Porque no hemos dado frutos. Porque los dones son para servir al Señor, pero necesitamos dar frutos. ¿Y cómo vamos a dar frutos? Vamos a dar frutos bautizados por el Espíritu Santo. Eso es algo bien hermoso. Ese es Hechos 1:8. Cuando recibiréis poder, ellos recibieron bautizo, fueron llenos hasta la plenitud. Y ahí se les implantó un receptor. Entonces, en Efesios 1:8, perdón, Efesios 1:13, se implanta un sello. Es propiedad de Cristo, es propiedad de Cristo. Pero en Hechos 1:8 se implanta un receptor. No pierda de vista eso. Lo va a entender al final si no ha logrado asimilar. Sí, usted puede tener un sello. A usted, en el nombre de Jesús, que no va, pero a usted le pueden poner un sello. Estoy hablando hipotéticamente. A usted le ponen un sello que dice propiedad de la familia tal. Pero ¿cómo usted hace que esa persona escuche su llamado? Tal vez está lejos. Le implanta un receptor. Entonces usted envía una señal. No sé si se acuerda de los beepers famosos, los teléfonos. Es exactamente el mismo principio. Entonces, con todo respeto lo digo, nosotros somos sellados, pero necesitamos un receptor. ¿Por qué? Por la llenura, que se lo voy a explicar a continuación. Entonces, mire, el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, es decir, ya gobernando nuestra vida, es guiándonos, es dirigiéndonos, es consolándonos. Eso hace que nosotros demos frutos, porque ya nos dio dones. Ahora, los frutos hablan de nuestra identidad. ¿Qué estamos haciendo con la llenura del Espíritu? ¿Qué estamos haciendo con los dones para hacer? Porque los dones son para catartizar, para edificar el cuerpo de Cristo, junto con los 5 ministerios. Entonces, Dios da herramientas. Tal vez no me quisiera quedar mucho ahí, porque mire lo que dice Hechos 2:1. Entonces, esto nada más es poniéndole un cimiento a lo que Dios ya había prometido a través de los profetas y a través de lo que le había dicho a sus discípulos. Recuerde que estamos hablando, es doctrinal meramente hoy, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, como usted lo ve ahí en su pantalla. Cuando llegó el día de Pentecostés son 50 días después de la resurrección de Cristo. Estaban todos unánimes, unánimes, miren, unánimes. Mire la importancia de la unidad. Aquí habla de la unidad. Entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos. Entonces aquí, hermanos, mire la unidad que atrae, que se abre el cielo. Se abrieron los cielos cuando estaban esperando. Entonces ellos estaban esperando con fe, esperando con expectativa. Por eso cuando vayamos a la iglesia, vayamos con fe, con una expectativa de que algo va a hacer el Señor y los cielos se van a abrir para usted, para su casa. Pero hay que estar en unidad. ¿Ok? Mire el poder de la unidad. Mire qué lindo. Yo por eso les aconsejo, cuando alguien esté orando en la iglesia, por muy humilde que sea el hermano, apoyémoslo. No estemos haciendo otra cosa. Yo a veces es difícil porque hasta uno, pastor, ¿qué puedo hacer en plena oración? Yo creo que hay que colapsar los tiempos de manera que nos metamos todos en la oración para apoyar al hermano, porque la unidad atrae, se abren los cielos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, mire lo que dice el versículo 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego.
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos quienes, los que estaban ahí en el aposento alto, los 150 del aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Entonces, esto es lo que buscamos. Esto es el bautismo. Este es el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, acá se cumplió la promesa que fue dada por el Padre. La promesa del Padre fue la promesa de la llenura del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. En el aposento alto era como la torre alta de Dios, porque aquí hay algo bien tremendo. Si usted se acuerda en Génesis, estaba la torre de Babel. Entonces allá dice que hablaban mire, las lenguas que hablaban en la torre de Babel eran lenguas humanas porque se confundieron. Dios les permitió que hablaran lenguas humanas porque se confundieron. En cambio, aquí en el aposento alto eran lenguas espirituales, es decir, las lenguas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se entendieran, mire, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Si usted lee más adelante, dice que había gente de los partos, los elamitas, y no recuerdo los demás, de Capadocia, había mucha gente y les entendían. Entonces, en el aposento alto nos vamos a entender por el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso hay que subir al aposento alto en unidad para que el Espíritu Santo y con los que estemos ahí nos entendamos. Se da cuenta de la unidad al orar en la iglesia. Eso es algo bien interesante. Entonces, la torre de Dios trae claridad, pero la torre del hombre trae confusión. Y esto es algo bien interesante. Entonces, sigamos adelante aquí espadeando en esta llenura del Espíritu Santo, que más que llenura, es bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo algunas notas acá que quisiera que usted las pudiera ver. Mire, el bautismo con el Espíritu Santo consiste, esto es bien importante, hermano, no que lo demás no, ¿verdad? Esto es bien importante. El bautismo con el Espíritu Santo consiste en la manifestación del poder de Dios recibido de lo alto, lo que les hablaba el domingo, la investidura. Unidos, unánimes, anhelantes, expectantes, con fe, recibieron ese bautismo. Es decir, el bautismo, fueron bautizados. ¿Cuál fue la evidencia? Hablar en lenguas. Ya le voy a tratar ese caso más adelantito. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo consiste en la manifestación del poder de Dios recibido de lo alto, que nos permite testificar con efectividad la obra del Señor en nuestra vida. Es que hay gente, por eso no funciona, porque las motivaciones no son las correctas. Hay gente que quiere que el Espíritu Santo los bautice, que les dé todos los dones. ¿Para qué? Para figurar, para hacerse famosos. Pero mire para qué es el bautismo. Para testificar, es decir, para servir al Señor, para crecer nosotros internamente primero. Hay gente que quiere ir a las naciones, pero no ha crecido, no ha madurado. Hay gente que quiere hacer cosas más grandes en el Señor. Y yo no diga que no, pues al final Dios es soberano. Pero hay gente que quiere hacer cosas más grandes en el Señor, pero no ha madurado internamente. Entonces, o no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, o realmente él no se ha dado cuenta cuál es como dice mi pastor, la comisión existencial para lo cual el Señor lo escogió. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, mire qué tremendo ahí. Entonces, esta es la labor principal. Luego viene lo demás. Pero a veces nosotros queremos hablar en lenguas, pero tenemos el corazón contaminado. Queremos profetizar. Bueno, aunque algunos, Dios, esos, mire, ahí está una respuesta. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? No que así pasa siempre, pero a veces, hermano, Dios le da una palabra, a veces a gente de la calle, drogados a veces. Es que el propósito, son dos cosas aparte, ¿va? No, no quiero confundirlo, pero cuando Dios va a dar una palabra, va a usar a cualquiera. Si habló una burra, la de Balaam le habló, hermano, que nosotros no vamos a hablar. Entonces Dios va a usar a quien sea para llevar el mensaje, a quien sea. Pero ¿sabe por qué a veces los cristianos no les funciona? Porque el cristiano quiere un don de ciencia para averiguarle la vida a los demás y andarla divulgando. De esos no hay aquí. Por eso no pasa. A veces la gente quiere el don de sanidad. ¿Sabe para qué? Para decir, no, yo soy más que el pastor porque solo a mí me usa el Señor para sanidad. Entonces, por eso no pasa. ¿Para qué es? Para testificar lo que Dios está haciendo en usted.
Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, la finalidad principal, el poder de Dios actuando en nosotros, es para testificarle a los demás que Dios es real, que cambió a su esposo, que la cambió a usted, mi querida hermana, que cambió a usted, mi querido hermano, que cambió a nuestros hijos, que cambió la iglesia, que cambió al pastor, a la pastora, que cambió nuestra vida, que ya nos damos cuenta que algo ha pasado en nuestro corazón, que de repente éramos que no dejábamos hablar a la gente y comenzábamos a alegar y ahora nos quedamos callados, que ahora somos mejores compañeros, somos mejores personas. Eso es lo primero, hermano. Sí, porque nosotros nos vamos a las añadiduras del reino, no al reino, no buscar el reino primero. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mire, aquí hay otra anotación que le va a servir. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo en agua, porque no es un mandato. Mire, hay dos mandatos del Señor. Uno es la cena del Señor. Dice, cada vez que lo hagáis, dice, cada vez. Entonces, hay dos mandatos en el Señor, hay dos comandas que el Señor da, dos mandatos. Uno es la mesa del Señor y lo otro es el bautismo en agua. Dice el Señor, id a todas las naciones, la gran comisión, bautizándoles en el nombre del Padre. Id a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, entre otras cosas. Entonces, es diferente al bautismo en agua porque no es un mandato, no es un paso, dice, no es un paso de obediencia, ojo, sino que es un regalo, producto de la obediencia. No es, aunque fíjese que para poderlo recibir hay que ser obediente, pero no es que yo voy a ser obediente y me voy a quedar ahí esperando. No, 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 es un regalo de Dios, producto de la obediencia y búsqueda de la presencia. Sí, es que miren, les hablaba el domingo, nosotros que este año en el nombre de Jesús, el año del retorno, para todos aquellos que retornamos a muchas cosas, no solo a la iglesia, sino que al privilegio, a desarrollar cosas en Dios, a la familia, a la relación familiar, restaurar muchas cosas que en el nombre de Jesús el Señor lo haga. Entonces es bien importante buscar su presencia. Entonces no busque la presencia de Dios para que le dé todos los dones y se olvide de que usted está siendo formado. No busque la presencia de Dios para otras cosas. Busquemos la presencia de Dios para tener temor de Dios, para tener santidad, para tener obediencia al Señor, para decirle, Señor, aquí están mis manos, úsame, para vivir en la presencia de Dios donde Dios nos hable, para acercarnos al Señor en oración, no hacerle la lista de mercado que yo les digo, sino que acercarse al Señor y decirle, Señor, ¿cómo me vas a utilizar hoy? Aún sabiendo que usted tiene una necesidad, porque el Señor ya conoce esa necesidad. Entonces es diferente. Ahora, yo no le diga que Dios pueda romper el orden, porque lo vamos a ver más adelante. Fíjese que en la casa de Cornelio, oiga bien, estaban todos reunidos y eran gentiles y fueron bautizados y no habían sido bautizados en agua. Sí, es que Dios puede interrumpir el orden, Dios puede interrumpir incluso en este momento, ahí en su casa y usted comienza a hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Dios puede interrumpir el orden. Ahora, no es un protocolo, yo le estoy dando parámetros. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es estar, que esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros? ¿Qué es? ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Acuérdese, ser testigos, que la gente vea que usted ya no es la persona que era hace muchos años, que la gente vea que nuestra familia, que nosotros, lo que éramos y dónde nos tiene Dios ahora. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos desarrollar. Ahora, entro de lleno a algo aquí. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ir corriendo un poquito. Yo espero que el Señor me habilite todo el tiempo. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu? Es que mire, en la vida nosotros tenemos que preguntar el porqué de las cosas. Es necesario el porqué de las cosas. Entonces veamos algunas cosas. Tal vez puse algunas que son las más importantes. No que lo demás no lo sea. Pero esto es como la parte que encuadra todo lo que nos va a dar luz. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué? En la vida usted pregúntese, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo debo servir al Señor? ¿Por qué yo debo seguir a Cristo? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué lo estoy escuchando, pastor? ¿Por qué yo debo orar? Entonces, siempre preguntémonos, ¿para qué? Para que desarrollemos convicción. Cuando la gente solo imita, no desarrolla convicción. Cuando la gente solo va donde va toda la gente y hace lo que otros le dicen, no, usted tiene criterio.
Entonces usted tiene que tener claro, espero que esta noche lo defina, por qué yo debo servir al Señor, por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo, para recibir poder de lo alto. Entonces, primero para recibir poder de lo alto, ya lo hemos visto. Ya lo paso rapidito porque lo vimos el domingo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, mire, el lugar santísimo de nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, ¿para qué? Para ser testigos. Ahí no dice, mire, pero recibiréis poder para echar fuera demonios. Sí, Dios los comisionó antes. Dice, vayan, sanen, echen fuera demonios, resuciten muertos, tomen cosa mortífera y no sé qué más menciona el Señor ahí. Entonces, Dios los comisiona, pero necesitamos el poder. Entonces, ¿sabe por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Porque es la habilitación. Entonces nosotros vamos seguros de que estamos siendo primero transformados en nuestro interior, nuestra familia está siendo transformada y de esa manera nosotros somos más efectivos. Tenemos un limpio corazón para ser más efectivos y ser usados por el Espíritu Santo. Les decía el domingo, nosotros queremos cosas nuevas, pero no queremos ser odres nuevos. ¿Se da cuenta la importancia de ser odres nuevos cada día? Limpiémonos de toda contaminación si el Señor ya nos da la oportunidad de reposar en Él, es una de las promesas. Allá, si digámosle, Señor, perdóname, me contaminé. Señor, estoy lidiando con esta en mi carácter, estoy lidiando con estos pensamientos, Señor. Tengo una tentación, Dios, esto me está afectando, he perdido la fe. Vayamos todos los días, porque recibiréis poder. Entonces usted ya tiene el poder dentro, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Aquí le implantan el receptor. Aquí no se implanta el receptor, hermano. Y mire qué lindo, porque el receptor no es visible, sino que es en el corazón. Entonces yo tengo que limpiar mi corazón. Hermano, limpiemos el corazón. Cualquier situación ahí que estemos peleando con el alma y el espíritu, saquemos esas cosas para que Dios sea habilitando. Entonces, ¿por qué por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Para recibir poder de lo alto, es decir, ser habilitado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser guiados a toda la verdad. Entonces, recibir poder, ser guiados. Hermano, qué cosa más linda es ser guiados por el Espíritu. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces hay espíritus de mentira. El espíritu de error, el espíritu de estupor, el espíritu de Jezabel y todos esos espíritus que andan ahí son espíritus de mentira, porque vienen del enemigo y el enemigo es el padre de mentira. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? Dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, ¿qué tengo que tener habilitado yo? El oído. Porque cuando el Espíritu Santo le quiera hacer saber, entonces mire, el Espíritu Santo nos va a guiar sabiendo y enseñándonos las cosas que nos convienen. Por eso yo tengo que tener mi oído afinado. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que Él nos va a guiar a toda la verdad. Por eso es bien importante que nosotros entendamos por qué yo debo, por qué yo debo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vaya tomando nota de eso, para recibir poder de lo alto. ¿Para qué? Para ser testigos de que Dios hace la obra en mi vida, en mi esposo, esposa, lo que corresponda, en mis hijos, en mi familia, pero sobre todo en mí. Luego, para ser guiados a toda la verdad. La otra es para que usted no viva condenado, es decir, que no estamos bajo la ley. Hermano, no estamos bajo la ley, yo les enseñaba el domingo. Tal vez no quisiera quedarme mucho ahí porque esto es parte del tema del domingo. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que usted y yo tenemos plena libertad en Cristo por el Espíritu Santo. Esto es, mire, ahí va a entender lo que yo le hablaba del parto gemelí. Entonces dice Cristo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ese es el ámbito del poder del Espíritu de Cristo. O sea, esa es la dimensión, dice el Señor. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Ok? Dice también otra, para que vea que hay muchas. Donde Cristo está, eso es como obviamente le dio, ¿verdad? Pero ese es como el ámbito, esa es la finalidad de la labor que está haciendo ahí. Cuando él dice, donde está el Espíritu, ahí está, mire, entonces dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Cómo llega la vida en abundancia? Cuando usted y yo somos libres.
que no tenemos complejo, que no tenemos temor, que tenemos fe, que creemos que vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Se lo digo, vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Entonces, la persona que está bajo la ley vive condenada porque dice, ay no, estos pensamientos que estoy teniendo, ay Dios mío, me porté mal, ay que mi esposo, ay que mi esposa pierde la fe. Entonces, no se siente merecedor. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo nos saca todo eso, nos llena y nos enseña, ¿sabe qué? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, cuando le decía, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para tener fe, libertad para tener gozo, libertad para creer, libertad para avanzar, libertad para que seamos osados, libertad para entender que Él lo va a hacer. Ya no estoy bajo la ley, ya no estoy guiado por 613 preceptos y los 10 mandamientos. No, no, porque no los podemos cumplir. Pero Cristo agarró todo eso y dice, hey, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo se obtiene la vida en abundancia? Con la libertad que da el Espíritu. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Veamos otro ahí, en el nombre de Jesús. ¿Sabe para qué? Para traernos pleno consuelo. Hermano, ¿necesita usted consuelo? Mire, yo le pido algo. Ore por los pastores, ore por sus hijos. Hay mucho ataque ahorita sobre los hijos, pero también ore por las ovejas, ore por los miembros de la iglesia. Yo espero que ore por nosotros, hermano. Se lo digo de todo corazón. Ore por nuestros hijos, fíjese. Ore por nuestros nietos. Ore por su familia. Hay mucho ataque, sobre todo ataque a las emociones, ataque a las destrucciones familiares y todo eso. Oremos por eso. Entonces, ¿a qué viene Cristo? Perdón, ¿para qué me sirve a mí? ¿Por qué yo debo anhelar y buscar el bautismo en el Espíritu Santo? Para recibir pleno consuelo. Mire, Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, mire, porque Cristo en ese momento les estaba diciendo, yo los he consolado y los voy a seguir consolando, pero yo me tengo, os conviene que yo me vaya, dice, para enviarles el otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire, del Padre viene la promesa del bautismo del Espíritu Santo, para que esté con vosotros solo el día de hoy, o solo cuando usted se porte bien. ¿Cómo dice ahí? Yo espero que esté leyendo. O solo cuando vayamos a la iglesia, o solo cuando predique el pastor, o solo cuando leo la Biblia, o solo cuando oro. No, 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 para siempre, hermano. Este es algo hermoso. Para siempre, para siempre. Y no aquel corito que cantaba un grupo mexicano ahí, sino que para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Eh? Sello, Efesios 1:13, mora con vosotros y estará con vosotros. Mora en nosotros y estará sobre nosotros. Hermano, esta es una garantía hermosa. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué me sirve todo esto? El Espíritu Santo lo que hace es potencializar en nosotros lo que ya tenemos. Hermano. El Espíritu Santo potencializa lo que usted y yo ya tenemos. Entonces, esto se da como cuando, ¿cómo es creer en Cristo? Por ejemplo, creer en Cristo es una figura cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso es creer en Cristo. Nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Canaán. Entonces, la tierra de Canaán es como la figura del Espíritu Santo que trae abundancia. Eso es algo muy hermoso. Entonces, Canaán es como vivir en la tierra plenos, consolados por el Espíritu Santo. ¿Necesita consuelo esta noche? Llenura del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo ya nos lo da. Entonces la consolación será plena, es fácil asimilar todas las cosas. Cuando nosotros estamos bautizados por el Espíritu Santo, es decir, tenemos esa plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo, parto gemelar, mire, dos cosas. Entonces nosotros las cosas son más fáciles, pero tenemos que buscar las cosas más importantes en el reino. ¿Y sabe cuál es la cosa más importante? Porque el receptor es implantado, pero usted y yo necesitamos llenarnos del Espíritu. Tenemos el sello, somos bautizados una sola vez, bautiza el Señor con el Espíritu Santo. No es que todos los cultos va a ser usted siendo bautizado, no. Lo que usted está haciendo es lleno del Espíritu. Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Hechos 1:8 dice que se derrama el Espíritu Santo prometido allá en Joel. Y en este tiempo que va a derramar, ¿qué es ese derramar del Espíritu Santo? Cuando usted es bautizado una vez,
Hermano, entonces solo una vez va a ser bautizado, luego va a ser lleno, pero la llenura se busca, lo vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que, ok, ya aprendimos entonces por qué yo debo ser bautizado en el Espíritu Santo. Y yo sé que usted está notando, ¿por qué yo debo ser bautizado en el Espíritu Santo? Para recibir poder de lo alto, es la primera. Lo otro es para ser guiados a toda verdad. Luego es para no estar bajo la ley, sino que bajo la gracia, es decir, bajo la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Y la cuarta es para darnos un pleno consuelo, es decir, la llenura. Y las cosas tal vez no van a estar bien, pero algo en su corazón le dice, vamos a salir de esto. Usted siente una alegría, usted siente un gozo, hay alguna situación de tristeza, pero usted siente confianza. Eso es ser plenos en Él. Entonces, mire lo que viene ahora. ¿Qué se necesita para el bautismo del Espíritu Santo? Esto es bien importante. Son tres cosas primordiales, hermano. Y esto, por eso le decía, cuando yo estaba recordando este tema, volviéndolo a estudiar, yo digo, qué tremendo, Señor, porque cómo olvidamos cosas que son tan elementales. Entonces, mire, no es como un requisito, ¿ah? Ahora, le aclaro, ¿ah? No es como un requisito ni un ABC, no. Yo siempre, mire, yo tengo una palabra que yo espero algún día que usted me la diga. No que usted me la diga, sino que le quede grabada en su corazón. Cada quien tiene que encontrar su propia ruta. Esa ha sido mi palabra, mi caballito de batalla. Encuentre su propio surco y siga su surco. Encuentre su propia ruta y vaya en la ruta. Esa es la ruta que Dios le ha marcado. Porque a veces nosotros queremos andar en la ruta de otros. Imagínese la ruta, por ejemplo, que va al Tunal y de repente aparece con la que va a las Américas, hermano, perdida la gente que está adentro. Bueno, así parece que somos. Si usted es su familia, yo ya le marco una ruta hacia cierto destino, pero usted agarra la ruta del vecino, hermano, entonces ¿quién pierde? Usted y su familia. Encontremos la ruta. Y la ruta es ser bautizados en el Espíritu, ser llenos para ser guiados, para no vivir bajo la ley, para ser consolados, para ser guiados a toda verdad y sobre todo para recibir poder de lo alto. Por eso usted tiene que encontrar su propia ruta. ¿Dónde le encuentro, pastor? Hay un lugar que se llama presencia de Dios, el lugar secreto. Ahí se obtienen todas esas cosas, en el lugar secreto, en el lugar secreto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se necesita? Entonces, Dios es soberano. Veamos algunos parámetros. Algunos parámetros. Son bien importantes estos parámetros, hermano. Entonces, mire, el primero es creer en el corazón. Entonces, hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y no hablan lenguas porque esa es la evidencia, hermano. Sí. Hay personas que ya fueron bautizadas, pero no hablan lengua. ¿Sabe por qué? Porque no creen en el corazón. Dice que con el corazón se cree para justicia. Y dice que la labor primera del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y de juicio. ¿Qué es la justicia? Que Cristo en la cruz nos hizo justos a nosotros, sin merecerlo. Entonces, creer en el corazón. Mire lo que dice Juan 7:39. Mire lo que dice esta versión. Dice, pero él decía, pero él decía esto del Espíritu que que habían creído en él habían de recibir. Entonces, ¿quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Los que creen en Él. Y usted dirá, pastor, yo ya creo en Él. Sí, ya fue sellado, pero necesita el bautismo. Dice, los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿qué es lo primero? Creer con el corazón. Es que yo puedo creer con el alma, yo puedo creer con mi pensamiento, pero diferente es creer con el corazón. Porque dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces, mire la relación que hay. Dice, la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra. Cuando yo leo la palabra se vuelve rema, llega a mi corazón. Entonces me genera, esto es convicción, hermano. Esto es convicción. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto, pastor? Es porque le estoy hablando qué se necesita. Estos son más que requisitos, son algunos parámetros. Póngale parámetros ahí. Son parámetros que están en la palabra. Entonces, el primer parámetro que yo veo acá es creer con el corazón, hermano. Crea, es creer y creer es fe. Mire, la convicción que tenemos que tener es, no lo veo, no lo siento, pero sé que el Señor me lo va a dar. Eso es. Pastor, no he hablado en lenguas. Siga intentando, crea, pida, dígale, Señor, anhele, Dios se lo va a dar.
Dios se lo va a dar. Crea, siga tocando la puerta, siga golpeando ahí, siga golpeando la roca, no la roca golpeándola, sino que siga, lo digo en buen sentido, siga tocando la puerta. Esta es una especie de convicción. Es que mire, si nosotros no tenemos convicciones en Dios, difícilmente la vamos a hacer, porque el tiempo que estamos viviendo va a sobrevivir, perdón, aquel que tenga convicciones, contrapleca, arraigo, raíces, identidad, permanencia. Eso es lo que el Señor quiere, pero sobre todo, ¿sabe qué? Presencia, presencia de Dios. Presencia de Dios. Dios es soberano, hermano. Él lo puede hacer en cualquier momento. Es más, ahí donde usted está sentado en este momento, lo puede hacer en el nombre de Jesús. Y usted comienza a sentir como un fuego y comienza a hablar en lenguas o algo va a pasar. Que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, porque de eso se trata esta noche. Entonces, para ir corriendo, porque creo que el tiempo me está avanzando. Entonces, lo primero es creer con el corazón. Mire lo segundo, hay que pedirlo, ¿no? Aquí es donde está lo que desde el domingo le vengo diciendo. Hermano, revise sus oraciones. Yo no diga que usted no lo haga, con todo respeto lo digo, pero revisemos nuestras oraciones. Vaya, le voy directo, revise sus peticiones, porque nosotros decimos a veces, no, estoy orándole a Dios. Todas son peticiones, hermano. Claro, porque la palabra, pastor, pero la palabra dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y se os atenderá. Sí, está bien, hermano. Hoy lo pensaba, fíjese, incluso hoy en la mañana le pedí perdón al Señor, fíjese por eso. Fíjese que yo le decía, es que no porque mis hijos sean así, pero me puse en el lugar de un padre. Hermano, ¿cómo se siente usted como padre o como proveedor de su casa? Tal vez usted es el hermano mayor o la hermana mayor que sustenta su casa, pero ¿cómo se siente cuando sus hijos o los que dependen de su hogar solo lo ven como el banco de la casa? Fíjate que necesito para la gasolina, necesito para el arroz, necesito para la harina, necesito para el cine, necesito para la universidad, necesito para la escuela, necesito los útiles, necesito para la lonchera. Hermano, mire, necesito, 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 necesito. Y nunca, nunca esas personas van donde usted y le dicen, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Gracias, gracias por proveer. Gracias porque nunca me ha faltado. Fíjese que a mí me conmueve mucho. Hay un video ahí en TikTok, no sé si usted lo habrá visto. Hay un video que anda corriendo ahí por las redes en donde el papá se pone a llorar porque se ve que el papá sale, hija, ¿qué te pasa? Le dice. O sea, sale el papá, deja de hacer lo que está haciendo. Es un papá obrero y deja de hacer lo que está haciendo porque su hija lo llama y le dice, papá, no, tranquilo, le dije, solo llamaba para decirte gracias porque gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu dedicación, estoy a punto de graduarme. Y nunca te había dicho quizás esto, y te llamo para decirte que te amo y gracias, hermano. ¿Cómo se sentiría nuestro Dios que usted le diga eso? Entonces hay que pedirlo al Padre, pero ¿qué? El Espíritu Santo le va a servir. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, perdón, si vosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas, dice, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes? A que se lo pidan. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Creer con el corazón, eso es convicción de que el Padre me lo va a dar. Lo segundo es pedírselo al Padre, hermano. Pídaselo, esto sí se lo puede pedir. Insista. Si ya lo hicimos, sígalo haciendo. Si ya lo hizo, siga haciéndolo. Perseveremos. Había una viuda que ahí está en los evangelios, que la viuda dice que el juez no era ni cristiano, hermano, ni cristiano. Y todos los días llegaba la viuda, hazme justicia. La viuda había sido despojada de unos terrenos cuando Israel fue invadido, pero como había restitución de tierras del dominio que tenía la persona, creo que lo acreditaba con un documento, entonces la viuda llegó y dijo, este terreno es mío, y lo comenzó, todos los días llegaba el juez, juez, hazme justicia, devuélveme mi terreno, juez, hazme justicia. Entonces, esto creo que sí, es una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor. Señor, no te olvides, necesito ser bautizado por el Espíritu. Señor, ya tengo el sello, ya tengo dones, tengo frutos, pero no he sido bautizado, no he podido hablar en lengua, Señor. Perseveremos, insista con el cielo. En Lucas 1:13, dígale, Señor, en Lucas 1:13 dice, porque son argumentos que hay que presentar delante del Señor, va. Entonces, perdón, hermano, si esta es una promesa para los hijos, por el nuevo pacto en Cristo, acuérdese, recibiréis poder.
Entonces, si es una promesa para los hijos, y usted y yo somos hijos, entonces se debe perseverar, pero siga tocando, hermano. Entonces, ahora, otro parámetro que se da cuenta. Entonces, tome los parámetros, ¿va? Tal vez se lo vuelvo a repetir. Tome los parámetros, porque algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, porque no creen. Entonces hay que creer con el corazón. Lo segundo es, pídaselo al Padre. Ya le di los versículos. Algunos no piden. Otro es, y si ya pidió, sigue insistiendo. El otro es obediencia, hermano. Obediencia. 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 ¿Ok? Entonces, creer con el corazón, pedírselo al Padre, estar en obediencia delante de Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Obedece. Obedece, Jonás. Obedece, Josefina. Perdón si hay alguna Josefina por acá. Y nosotros somos testigos de estas cosas. El libro de Hechos de los Apóstoles narrando lo que Cristo había hecho con ellos. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué a veces la gente no habla en lengua? Porque no obedece. Obediencia al cielo, hermano. Obediencia al Señor. Ay, me voy a meter en líos. Obediencia a la autoridad. Hermano, perdone. Si el presidente es nuestra autoridad, sea que esté bien o sea que esté mal, eso se va a encargar el Señor. Pero nosotros tenemos que respetar esa autoridad. Si el alcalde le guste o no le guste, usted tiene que respetar esa autoridad. El cuento ese de la Coca-Cola puede ser que sea cierto. El otro cuento, le doy uno nuevo. Con la hechura del metro se necesita mucha agua. Entonces están garantizando a la compañía china que se haga ese metro. Eso me lo contó una persona que tal vez conoce más del asunto. Nada más le estoy hablando de pequeñas cosas. Pero ¿qué le quiero decir? Si usted reconoce autoridad en su jefe, pero no le obedece, hermano, ¿cómo va a ir a hablar en lenguas? Perdóneme, es obediencia total. Voy más allá. Si usted no le obedece a su esposo, olvídese. Pero también va con el esposo. Si no le obedece al esposo en algunas cosas, olvídese. Si usted no le obedece a sus padres, mis queridos hijos, no va a hablar en lengua. Obediencia, quizás esta es la más difícil, ¿va? Ya me voy más adelante porque lo veo ahí preocupado. Termino acá en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se manifiesta, ya casi para ir terminando, que yo ya recibí el Espíritu Santo? ¿Qué sucede en nosotros? ¿Cuál es la evidencia? Y aquí hay mucha tela que cortar, hermano. ¿Qué se manifiesta al recibir el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, miren, Efesios 1:13, sello. Hechos 1:8, bautismo. ¿Cuál es la evidencia? El hablar en lenguas. Ya le voy a explicar porque tal vez está ahí. Si usted no habla en lenguas, está diciendo, entonces, pastor, no, no, tranquilo. Usted de Dios, es hijo o hija de Dios, lavado con la sangre del Cordero. El día que el Señor venga, vamos a ser levantados en el nombre de Jesús. O el día que el Señor llame a la presencia a alguien. No a nosotros todavía, Señor. Como dijo la señora que va, todavía no, ¿va? Entonces, el día que eso pase, tranquilo. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Usted es una persona usada por el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Siga tocando. Mire la evidencia. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Dios santo. Bueno, perdóneme, como es una clase, aguánteme nada más un poquito, unos 3 minutos y termino de darle porque esta es la parte, no lo quiero dejar con dudas. Ya estoy terminando. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia. No, pastor, pero yo profetizo, yo interpreto lenguas. Sí, puede ser que sí, pero la evidencia del bautismo es el hablar en lengua, el hablar en lengua. Ahora, quiero ir despacio, porque mire, hay lenguas humanas como las que se dieron en la Torre de Babel. Hay lenguas espirituales, que son las que hablamos por el Espíritu, y hay lenguas angelicales, lenguas humanas, espirituales y angelicales. Se lo explico otro día. Entonces, el testimonio de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hermano, usted pone en su hoja de vida, yo hablo francés, inglés y catalán.
pero cuando lo entrevista le van a hablar en esos idiomas. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia? Que usted conteste en ese idioma. Ahora, tranquilo, porque fíjese que ha habido casos en el que Dios bautiza y se manifiesta posteriormente. O sea, usted recibe una visitación extraordinaria en el culto, en su casa, en su cuarto, ahí adorando al Señor, pero no habla lenguas. Un consejo, abra su boca, hermano, abra su boca. Diga algo, algo va a ser el Espíritu Santo con eso que usted comience a decir. Y no es clamor, es trate de hablar en lenguas. Diga al Espíritu Santo, aquí estoy, Padre. Ahí el pastor nos enseñaba, dígale, ahí el pastor nos enseñaba que en Lucas 11:13, agarre Lucas 11:13 y llévalo como argumento, Padre. En Lucas 11:13 dice que si yo te pido a ti el hablar en lenguas, o perdón, sí, el bautismo del Espíritu Santo, hablando lenguas, yo lo voy a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, ok, aquí ok, ser llenos del Espíritu Santo, llenos. Entonces ya le voy a explicar esta parte. Ya le voy a explicar esta parte, solo le doy este versículo y termino, hermano, porque solo me quedan 3 slides, por favor. Hechos 10:45. Y todos los creyentes aquí están en la casa de Cornelio, fíjese, eran gentiles, no habían sido bautizados en agua, para que vea cómo Dios opera. Dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo es un don, ¿sí? Es un regalo de Dios. Había sido derramado, mira, derramamiento, bautizo, sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Mire, le doy un consejo. A mí me ha funcionado para los que hablan lenguas. ¿Quieren nuevas lenguas? Hablen, oren en lenguas. Oren en lenguas. Mire, cuando uno ora en lenguas, algo pasa en el espíritu, se afina el espíritu de tal manera que uno termina profetizando, fíjense. Ahí dice, entonces Pedro dijo, hermanos, ¿qué les impide que sean bautizados en agua? Si ya hablaron en lenguas. Entonces aquí ocurrió lo contrario. Hay gente que cuando es bautizada en agua, cuando emerge del agua sale hablando lenguas. Ahora, yo le pido algo. Termino acá porque prácticamente ya solo me quedan 2 slides que le van a servir, porque aquí es donde le quiero explicar esta parte para que usted no se quede triste, no se quede con la duda, pero al orar que en el nombre de Jesús diga algo ahí en la intimidad o esta noche, ¿sabe qué? Métase con el Señor, busque la presencia del Señor, busque la llenura del Espíritu Santo y que sea Él el que le habilite en lenguas, incluso que en el nombre de Jesús, aún dormido, usted comience a hablar en lenguas. Entonces, mire lo que dice el siguiente. Ok, el Espíritu Santo no posee las personas, solo las cubre y las llena. Ojo, no es lo mismo el bautismo que la llenura del Espíritu Santo. Aquí me voy a tomar el tiempo, yo espero, perdón, el tiempo que me he tomado. Mire, ok, el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo no posee las personas, las cubre y las llena, pero usted toma la decisión. Es que mire qué caballero es el Señor, a diferencia, se da cuenta cómo el diablo copia. En cambio, los espíritus inmundos y los demonios sí poseen y toman la voluntad de la persona. En el caso de un cristiano, ¿cómo se llama? Cuando hay una especie de, o sea que la atmósfera que ellos generan permea a los cristianos y son como afectados, no poseídos. El cristiano no puede ser poseído en su espíritu, pero sí afectado en su alma por un espíritu inmundo, por un demonio. Sí. Yo vi pastores, le cuento, qué pena decirlo, yo vi pastores endemoniados y no me lo contaron porque yo lo vi. En primera línea estaba yo ahí. Y no chambreando, ni chismeando, sino que porque lo vi en una convención que hubo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que el Espíritu Santo es un caballero, Dios es un caballero, porque lo que Dios quiere es que nosotros dependamos totalmente de Él. ¿Cómo se logra eso? En la intimidad, buscando su presencia, en la búsqueda y mejorando mi relación con Él, buscando conocer a Cristo, buscando conocer quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para crecer primero nosotros, para madurar nosotros, para dar la estatura del varón perfecto y luego ser testigos
y luego servirle a Él. Entonces, el bautismo, mire, aquí le aclaro es, ok, hay tres posiciones, termino con eso. Hay tres posiciones. Aquí creo que le va a quedar claro. Entonces, mire, mire, en Efesios 1:13, cuando yo creo en Cristo, soy sellado. Efesios 1:13. Y ese sello es la evidencia pública y en el mundo espiritual de que usted y yo le pertenecemos a Cristo, que nuestra casa, nuestros hijos le pertenecen a Cristo. Ahí estamos bien. Entonces, cuando soy bautizado, recibo el receptor. Entonces, es como un vaso, mire, aquí que tengo este vaso. Bueno, está medio vacío el vaso. Entonces, cuando yo soy bautizado, este vaso, por decir algo, Dios me lo deposita en mi corazón, pero el vaso va lleno. Eso es el bautismo. Y la evidencia es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo comienzo a hablar en lenguas. Ojo, sello, Efesios 1:13. Perdone que reitere porque quiero que le quede claro. Sello, Efesios 1:13. Eso es la propiedad nuestra. Es decir, Cristo dice, no, ellos son de mi propiedad. No le puedes hacer nada, enemigo. Ellos son de mi propiedad. Es la evidencia pública. Entonces, luego viene el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es este vaso repleto, miren, hasta rebalsar del Espíritu Santo y es depositado en nuestros corazones. Entonces, como de la abundancia del corazón habla la boca, yo hablo lenguas. Ahora, todos los días nosotros andamos haciendo cosas, cosas buenas y no tan buenas. Entonces el vaso se va vaciando, el vaso se va vaciando. Por eso yo necesito la llenura. ¿Qué es la llenura? Es buscar nuevamente en los cultos, en la casa, en el trabajo, donde sea, esa relación, ese lugar secreto para ser lleno de su presencia, ser lleno del Espíritu Santo en adoración, en la lectura de la palabra, pero sobre todo en la búsqueda con Él. Eso es todo, hermano. El Espíritu Santo solo bautiza una vez, y la evidencia es hablar en lengua. Y usted dirá, pastor, o sea que no estoy bautizado. Quizás sí, pero necesita tener más fe, necesita más obediencia. Quizás necesita creer con el corazón. Quizás, pues, de repente necesitamos, por aquí los tenía. ¿Qué necesito yo? Por aquí los tenía, sí. Primero es creer con el corazón. Luego es pedirlo al Padre. Lucas 11:13, que creo que es la más interesante de esa. Luego es obediencia al Señor. Eso es lo que necesitamos. Ahora, en esta nada más es información. Cuando usted vea esto, el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Padre y ser investidos con poder de lo alto, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Qué pena que no puedo tomar un tiempo para preguntas. Si quiere, me pregunta en la iglesia el domingo o escribe ahí al interno y con todo gusto le voy a despejar sus dudas. Entonces, solo le aclaro algo. No se me vaya a poner triste y decir, ay, pastor, yo no hablo en lenguas, ni se vaya a retirar del Señor, ni se vaya a ir de la iglesia porque no habla lenguas. No, 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 es un reto que usted tiene esta noche. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Ahí le puse, creer con el corazón, es estar en obediencia y entender de que Dios lo va a hacer. Pero más que la obediencia al Señor, es pedirlo al Señor. Entonces es creer con el corazón, pedirlo al Señor y estar en obediencia. La obediencia me enseña que yo tengo temor de Dios y que trato de arreglar las cosas. Por eso el bautismo del Espíritu Santo lo primero que hace es que nos hace una nueva criatura. Eso es ser regenerados. Usted va a encontrar por ahí, sobre todo en Gálatas y en, ¿cómo se llama? En Santiago está. Eso es ser regenerado. Hay cosas que regeneran. Es decir, nos hacen una nueva criatura. Estar en Cristo nos hace una nueva criatura. El Espíritu Santo nos hace una nueva criatura. La palabra nos regenera porque cobra vida, que es la vida en Cristo, en el nombre de Jesús. Creamos, hermano. Padre, gracias por este tiempo doctrinal, Señor. Yo te ruego que el Espíritu Santo, Señor, hoy, Señor, invocamos tu palabra. Creemos, Señor. Creemos, como dice Juan 7:39, que tú, Señor, tú eres el que da el Espíritu Santo y que tú das el Espíritu Santo al que cree. Juan 7:39, Señor. Creemos con el corazón. Esta noche lo pedimos, Padre. Danos nuevas lenguas a los que ya hablamos en lenguas, aquellos que no hablan en lenguas, que en este momento, Señor, sean bautizados por tu Espíritu Santo
Ahí donde está, inténtelo, comience a hablar en lenguas, diga, Señor, algo va a hacer el Señor, pero no se quede callado, muévase si quiere, allá metas en el baño o algo, haga, pero haga algo con fe, creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que sean desatadas las lenguas en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por tu Espíritu Santo que está ahí, Señor, en las casas de mis hermanos, donde van, aún caminando, aún en el carro, aún escuchando este mensaje de manera posterior, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lucas 1:13 dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hoy te pedimos, Dios, yo te pido, Padre, que ese Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo sea sobre cada una de las personas que están conectadas, sobre sus casas, sobre sus familias, aún los que están fuera, que en el nombre de Jesús comiencen a hablar nuevas lenguas, los que ya tienen lenguas, y los que no hablan lenguas, que en el nombre de Jesús sea suelta su boca, sea suelta su lengua para hablar nuevas lenguas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, enséñanos a ser obedientes. Y si hemos sido desobedientes, te pedimos perdón, pero queremos, Dios, ese bautismo. Anhelamos, Dios, vamos a insistir. Aquí estamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos, que en el nombre de Jesús vuelva a escuchar el mensaje. Si tiene dudas, me escribe, o el domingo para los que tienen duda. Les recuerdo a los de Casa de Paz, mañana tenemos reunión, la vamos a hacer por Google Meet. Ahí les vamos a mandar el link. 8 de la noche para los que puedan. Vamos a hacer una reunión de servicio. Muy interesante ahí. Les bendigo, hermanos, que en el nombre de Jesús sean llenos. Aún los que no pasó nada, que esta noche al dormir diga el Espíritu Santo, háblame, lléname. Que sea bautizado aún durmiendo en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.